Es viajada en secciones simétricas por el método de los ejes centroidales y principales. Hoy vamos a ver flexión es viajada en secciones asimétricas, método de los ejes centroidales y principales. Ahí tenemos un material de apoyo que vamos a utilizar para este tema. Método de ejes centroidales principales en secciones asimétricas. Para ver en una inspección visual rápida si la sección es simétrica o asimétrica, comparamos lo que queda respecto al eje X, arriba y abajo si son iguales, o lo que queda a un lado izquierdo y derecho o inverso, respecto al eje Y son iguales. Si alguno de estos cumple esa condición, ese es eje de simetría. Si no cumple esa condición, entonces decimos que es eje de asimetría. Una otra forma para determinar la simetría o asimetría de los ejes, o si estos ejes son principales, es determinar el producto de inercias. El producto de inercias Ix y Y es una característica geométrica de las secciones que tiene la posibilidad de ser menor a cero, igual a cero o mayor a cero. La condición de producto de inercia igual a cero nos dice que los ejes aplicados en el centroide, perpendiculares entre sí, son ejes principales. El producto de inercias nos da cero solo si los ejes aplicados en el centroide son principales. Entonces, para poder nosotros aplicar este método, podemos partir de una figura como esta cualquiera, en el que colocamos un punto de referencia X, Y, un punto de referencia sobre el que colocamos un par de ejes perpendiculares. Como no sé si son principales o no estos ejes, para aplicar la teoría de los ejes centroidales y principales, hay una forma de aplicarlo. Y esa es demostrar que estos ejes son centroidales. Primero, si he demostrado que estos ejes propuestos en un punto cualquiera de la sección son centroidales, quiere decir están aplicados en el centroide, el siguiente paso es demostrar que estos ejes centroidales además son principales. Si demuestro que estos ejes están aplicados en el centroide y son principales, puedo aplicarle la metodología de flexión pura sobre un eje, descomponiendo el momento aplicado a la sección en dos momentos, uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje y aplicarle como flexión pura por la técnica de la superposición y luego hacer la sumatoria de los esfuerzos en cada punto. Para eso, debo convenir en esta metodología los signos que voy a utilizar para el análisis correspondiente en la flexión asimétrica en secciones asimétricas. Los ejes centroidales X y Y van a ser positivos cuando el eje horizontal en X vaya hacia la derecha y el eje vertical Y vaya hacia abajo, sentidos positivos. Este va a ser sentido positivo de X. Los sentidos positivos de los momentos representados por un vector de doble punta
Para el momento respecto al eje X, voy a suponer que es positivo cuando esta doble punta va en el sentido positivo del eje X. El sentido. El momento en Y positivo voy a suponer cuando esta doble punta del vector gráfico va a ir en sentido del eje positivo. Entonces, a estos momentos voy a considerarlos positivos en eje respecto al eje X y respecto al eje Y. Curvaturas positivas, voy a considerarlas aquellas que en el plano YZ me genera una curvatura de esta característica. La curvatura respecto a este eje Y, calle, va a ser positiva cuando en el sentido del eje Y va a generar una concavidad, va a generar esta curvatura. Traccionando las fibras hacia el sentido negativo del eje vertical y comprimiendo lo que queda hacia el sentido positivo del eje Y. En el otro plano, en el plano XZ, voy a suponer curvatura positiva respecto al eje X cuando genere esta curvatura, generando compresiones en la parte interna hacia el eje positivo X y tracciones afuera del eje negativo, positivo X. A estas convenciones voy a utilizarlos para el análisis de lo que es el método de excentroidales y principales en flexión asimétrica en secciones asimétricas o flexión esviajada en secciones asimétricas. Entonces, para representar o para determinar o demostrar en una sección cualquiera que los ejes centroidales debo generar sobre un par de ejes aplicados en el centroide como este X y Y. No sé si es el centro, un punto cualquiera, o sobre el que estoy aplicando un par de ejes perpendiculares, el eje X y el eje Y. Con estos ejes y bajo la convención de signos que acabamos de convenir, digo, para estas curvaturas positivas, y suponiendo que el eje de flexión es este eje X como eje neutro, entonces genero el esfuerzo en este punto. Digo, el esfuerzo en el punto P, debido a la curvatura positiva con el eje Y, esta curvatura, hago coincidir este eje Y y este longitudinal y veo que el arco se sucede con curvatura cóncava hacia abajo. Por tanto, al generar esa curvatura cóncava, aquí genera una compresión. Y digo, el esfuerzo en este punto P ha de ser igual, debido a la curvatura en calle, a la curvatura calle, a menos la curvatura en calle, multiplicado por el módulo de elasticidad del material del que está hecho este elemento y por la distancia del eje de flexión al punto, por Y sub P. Ese es el esfuerzo en este punto debido a la curvatura positiva en Y, cuando el eje de flexión es el eje X. Si yo quiero encontrar la fuerza total, lo que hago es multiplicar este esfuerzo en este punto por el área de este elemento. Si este es un elemento infinitesimal, digo, ese esfuerzo menos KY por E y por Y sub P le multiplico por dA. La fuerza infinitesimal en el elemento. Quiero encontrar la fuerza total, lo único que tengo que hacer es integrarle en toda el área. Integral de KY menos KY por E por Y sub P y por dA. Y eso va a ser igual
al sacando la parte del esfuerzo fuera, el KY fuera de la integral, es una constante, el módulo de elasticidad igual, me va a quedar integral de Y sub P por dA. Y sub P por dA es el momento estático. El momento estático respecto a este eje X. O sea, Q sub X. El momento estático es una condición geométrica que puede ser igual a 0, menor a 0 o mayor a 0. Es otra característica geométrica que puede ser diferente de 0. ¿Cuándo es mayor a 0? Cuando el momento estático está arriba del eje X. Es negativo cuando está abajo del eje X. Y va a ser 0 cuando este eje pasa por el centroide. Si este eje pasa por el centroide, el momento estático superior más va a ser igual al momento estático inferior menos. Entonces, más A menos A me va a dar 0. Como la suma de esfuerzos es igual a 0, estoy en el caso de flexión pura. Si el caso de flexión pura, la suma de esfuerzos en cualquier dirección debe ser 0. Flexión pura significa que solo hay momento. Por tanto, la fuerza resultante en cualquier dirección es 0. Si la fuerza resultante es igual a 0, ¿qué va a ocurrir? La curvatura no puede ser 0. Toda vez que le aplico carga se va a curvar. Siempre va a ser diferente de 0. El módulo de elasticidad no es 0. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad. Por tanto, ¿qué va a ser 0? La única, tampoco esta distancia, porque hay un punto en el que estoy analizando. ¿Qué va a ser 0? Únicamente la posibilidad de que el momento estático sea 0. ¿Cuándo es 0 el momento estático? Cuando el momento estático superior sea igual al momento estático inferior. Eso solo se va a dar cuando este eje esté aplicado en el centroide. Y de esa forma demostramos que el eje X está aplicado en el centroide. Si el eje X está aplicado en el centroide, el eje vertical Y, por perpendicularidad, está también aplicado en el centroide. Y si quiero, también puedo demostrar este eje determinando la curvatura respecto a este eje, con el eje KX, ¿no? También se puede hacer. Entonces, demostrado que este eje pasa por el centroide, la otra necesidad de demostrar es que este eje además es principal. ¿Qué hago para eso? Encuentro el momento en este punto para un momento respecto al eje X positivo. Digo, el momento en X, que viene con ese sentido de curvatura, eso hace esta curvatura, así, comprime aquí, menos la fuerza aquí por este bracito. La fuerza era menos KY por E por YP. Y por YP me va a dar menos KY por E y por YP al cuadrado. Como el momento me genera compresión, entonces ese menos con ese menos se hace más y va a ser KY por E y por YP al cuadrado. Quiero encontrar el total, es la integral del KY por el módulo de elasticidad por YP al cuadrado por dA. YP al cuadrado por dA es la inercia respecto a este eje. ¿Vale? Es la inercia respecto al eje X. Como este caso es de flexión viajada, es el caso que estoy viendo, también me genera un momento respecto a este eje. El momento respecto a este eje, el MY positivo, es así, con sentido positivo a este lado, entonces genera una atracción. Digo, ese momento va a ser la fuerza aquí por este bracito. La fuerza era menos KY por E por Y sub P. Y como quiero el momento, ese esfuerzo por dA y por este bracito XP. Para encontrar el total le integro y digo que el KY menos KY por E
por YP por XP por DA debe ser igual al K y le saco fuera del radical, es constante, también el módulo de elasticidad y me va a quedar integral de XP por YP por DA. Esta integral de XP por YP por DA es igual al producto de inercias. El producto de inercias puede ser igual a 0, puede ser menor a 0 o mayor a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando el eje con respecto al que estoy trabajando es un eje principal. Si se hace 0 este producto, no hay flexión sobre este eje y solo queda la flexión pura, simple con respecto a este eje, lo que me demuestra que este eje es principal. Consecuentemente, si es eje principal, este superperpendicular también es principal. Entonces te queda demostrado que los dos ejes son centroidales y principales. Si los ejes son principales y centroidales, le puedo aplicar para la determinación del esfuerzo en forma directa. Entonces digo, voy a suponer, si este es el eje principal X, le voy a llamar prima para diferenciar del otro método del primero sobre figuras doblemente simétricas. Y este es el eje perpendicular a este Y'. Los momentos descompuestos sobre este eje, elijo un punto y determino el esfuerzo sobre este punto. Debido a este momento positivo, este hace así, comprime aquí, el esfuerzo en general en este punto va a ser este momento que comprime menos m x' sobre la inercia respecto a este eje y x', ¿está? El menos viene de lo que este momento genera una compresión aquí, y por la distancia perpendicular del eje de flexión al punto, Y', P. Más o menos lo que genera este momento positivo sobre el eje Y. Este momento positivo genera esta operación. Tracciona en este punto y comprime este lado. Entonces digo, el momento, MY' sobre la inercia de este eje, Y' por esta distancia X', P, que me genera una tracción. Más MY', X', P, Y', P. Esta es la ecuación que me permite determinar el esfuerzo en este punto. Ya tengo el esfuerzo. La única condición parecería que es la misma fórmula del caso de flexión asimétrica. Por eso le hemos puesto las primas para que se diferencie. ¿Cuál es la diferencia? Que este eje es centroidal y principal. Debe ser. En el otro también, el caso de flexión asimétrica, sección doblemente simétrica, este eje también era principal, ¿eh? Pero era de simetría. En este caso, en figura asimétrica, este no es de simetría. Por tanto, el producto de inercias Ix', Y' debe darnos 0. Si el producto de inercias no nos da 0, debemos rotar los ejes para convertir en ejes principales. La rotación de ejes de la aplicación de los máximos y mínimos, si recuerdan, supongo el eje neutro, en caso de flexión es viajada, esta línea verde supongo que es el eje más neutro, tomo un punto sobre el eje, determino su posición de este punto, digo, su distancia del eje X a ese punto, Y', y su distancia del eje Y' al punto X'. Estas son las coordenadas. Entonces digo, este ángulo, beta' va a ser igual, puedo determinar
que la tangente de este ángulo va a ser igual a esto sobre esto. Arco tangente, tangente de beta prima ha de ser igual a y prima e sobre x prima b. De ahí de espejo beta prima va a ser igual al arco tangente de m prima x y x prima sobre y prima mx prima. Y de esa forma determino la posición del eje neutro en una figura asimétrica por el método de los ejes centroidales y principales. Lo único que he hecho es que estos ejes sí deben ser aplicados en el centroide y además deben ser principales. Como la figura es asimétrica o una figura irregular que no tengo la posibilidad por simple inspección visual saber si es figura simétrica o no, entonces debo probar por el producto de inercias. Ix' y Y' debe ser igual a 0. Condición que me permite que estos ejes son principales. Si no son, debo rotar los ejes. La rotación de ejes con la ecuación θ de los máximos y mínimos, dijo tangente de 2θ es igual a menos 2 veces el producto de inercias sobre Ix y Y. Este producto de inercias y estas inercias X y Y son con los ejes antes de rotar, aquí, con estos ejes, X y Y. Y luego despejo del θ, saco el θ, roto, y estos sí son los ejes centroidales y principales. Ya he rotado este ángulo θ. Ese es este método. Lo único que hay que hacer es rotar los ejes. Se verifica. Entonces, vamos a resumir. ¿Qué hacemos para aplicarle el método de ejes centroidales y principales? Supongamos estos eran los ejes inicialmente, colocados en un punto. En el centroide, porque siempre se puede determinar el centroide. Estos son ejes centroidales, pero como podemos ver, la figura es irregular. Esta no es de simetría, tampoco esta de simetría. Entonces, calculo el producto de inercias con Ix y Y, con estos ejes centroidales. Este producto de inercia me va a dar diferente de 0. Como me da diferente de 0, roto con esta fórmula, este ángulo θ. Encuentro el ángulo θ, roto los ejes. Con respecto a estos ejes rotados, X' y Y', sí el producto de inercias me va a dar 0. Aquí está. Y X' y Y' debe darme 0, porque es rotado en la aplicación de los máximos y mínimos. Entonces, uno de estos ejes, si bien los dos son principales, uno de estos ejes, no sé si el X o el Y, dependerá en cada caso de sus dimensiones particulares en cada problema, va a ser eje centroidal principal mayor y el otro va a ser eje centroidal principal menor. Y a partir de eso simplemente es aplicarle nuestra formulación y estos ángulos de rotación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Al parecer no hay duda. Entonces voy a proceder a ejemplificar con una aplicación. Entonces decimos,
Ahí tenemos una aplicación, dice aplicación, método de ejes centroidales y principales. Vamos a aplicarle este método a una figura como esta. En la sección transversal Z, mostrada en la figura 262, es la figura 262, de una viga sometida a la acción de un momento flexionante M, 25.000 kilogramos, formando su vector un ángulo de alfa 17 grados con el eje horizontal centroidal, con este eje, alfa. Y cuando ve esta distancia, está aquí, cuando B es 5 centímetros H, vamos llamándole esto H, esta distancia, 10 centímetros T1, el espesor de las alas, T1 igual a T2, el espesor del nervio vertical, son de 1 centímetro. Determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están pidiendo determinar el esfuerzo aquí, 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 en estos 8 puntos. Para estas condiciones. Para la solución de este problema, el primer paso es determinar el centroide. Para eso le colocamos ejes referenciales. Solución. Le coloco unos ejes referenciales. Es una forma de colocación de ejes por conveniencia, una posición. No es obligatorio tomar en esta posición. Le ponen donde ustedes quieran, donde mejor manejen los ejes. En mi opinión, siempre es bueno que esté en un solo cuadrante, toda la figura. Entonces tomo origen sobre esta arista, la prolongación, y sobre esta arista de este elemento. De tal forma que toda la sección entre en un solo cuadrante. Al eje horizontal le llamo U, referencial, y al eje vertical le llamo B. Una vez que tengo esto, discretizo. Esta es una figura compuesta con 3 figuras rectangulares. Cuando tenemos una figura compuesta de figuras simples conocidas, podemos discretizar en figuras simples y aplicarle Steiner, ¿no? Para todo, inercias, áreas, centroides, todo eso. Entonces voy a hacer eso. Voy a agarrar y voy a tomar esta área horizontal. Voy a tomar esto, así. A eso le voy a llamar área 1, aquí está, con este verde. Y luego el vertical voy a tomar área 2, a partir de ese verde hasta el otro verde, esta área 2, y el tercer área. Entonces he descompuesto esta figura, esta Z, en 3 áreas rectangulares, área 1, área 2 y área 3, solo para propósitos de facilitación. Entonces en esto determino la posición del centroide. Digo UG y BG. A veces puede ser necesario determinar el centroide y a veces por simple inspección se puede determinar de acuerdo a la sección, ¿no? Entonces, en el caso en que tengamos que determinar para encontrar el centroide, determino esta área que va a ser esto, su base, por su altura, más el área 2, esto va a ser su base, este espesor T2 por H, más este otro que va a ser B más T2 por T1, sus áreas. Tengo aquí ya las áreas, están indicadas y los valores son rectángulos, no hay dificultad. Luego determino sus distancias en U de los ejes referenciales y en B a cada área. ¿Qué significa esto? De estos ejes, esta área, como es un rectángulo, está en la mitad de su base y la mitad de su altura. Aquí está su centroide.
Entonces mido desde aquí, desde este eje, hasta ahí la distancia. Como él he llamado área 1, esa va a ser la distancia U1 hasta aquí. Para esta segunda área, su centroide y su distancia desde aquí hasta ahí, U2. Para esta área, desde este eje hasta el centroide, U3. En vertical, para este centroide, desde aquí, le llamo B1. Desde aquí hasta el centroide del área 2, B2. Desde aquí al área 3, B3. Y de esa forma determino aquí las distancias en U referidas a los ejes de referencia. U1, U2, U3, B1, B2, B3. No tiene ninguna complejidad, son secciones rectangulares referidas a un eje. Entonces le aplico a Steiner, digo, la distancia horizontal desde el eje B al centroide va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias. A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3. Y eso dividido sobre la sumatoria de A1 más A2 más A3. Reemplazo valores, hago operaciones, 5.5. En este caso no había necesidad ni de operar. La figura, si bien no es simétrica, pero podemos determinar por simple inspección estos valores. Si no, le aplican esto. La distancia vertical, aquí, de este eje al centroide, BG va a ser igual a la sumatoria de esta área 1 por su distancia en B1, más el área 2 por su distancia en B2, más el área 3 en distancia B3, y todo sobre la sumatoria de estas tres áreas. Reemplazo valores y ese centroide 6 centímetros. Coloco los ejes, determino el centroide, agarro, coloco el punto y coloco sobre los ejes centroidales. Una vez que tengo los ejes centroidales, procedo a determinar las características geométricas. Las características geométricas voy a determinar la inercia con respecto a este eje centroidal, la inercia con respecto a este eje centroidal vertical y el producto de inercias. Podría también ver a través de estos ejes si esta figura es simétrica, simplemente, doblemente o asimétrica. Podría ya determinar aquí si es simétrico o no. Si no puedo, determino el producto de inercias y si ese producto de inercias es diferente de cero, es asimétrica. Si es igual a cero, es una figura simple o doble simétrica. Entonces, para eso, procedo a determinar las inercias con respecto a estos ejes centroidales. Están en el centroide. No sé si son principales. De entrada, no son principales, porque esta no es de simetría, tampoco está vertical. Ya sé, pero voy a mostrar con el producto de inercias con respecto a este eje que me va a dar diferente cero. Entonces, para eso, determino, respecto a este eje, digo, como esta es una figura compuesta de tres rectángulos, se descompuesta en un rectángulo, otro vertical y otro horizontal, entonces dice la teoría de Steiner que la inercia respecto al eje centroidal X ha de ser igual a la inercia del primer área respecto a su eje local centroidal X de esta figura. Entonces pongo su eje centroidal X, llamo X0, 1, y su base parece estito multiplicado por este es rectángulo, este T1 al cubo sobre 12, más esta área por la distancia de este eje centroidal al centro del elemento, por Y1. Y1. Aquí están las distancias. Aquí están los ejes centroidales, el centroide del área 1, las distancias en X, en Y de esa área, igual del área 2, del área 3, aquí están acotadas, ¿no? Es el centroide de cada elemento referido al centroide del conjunto, las distancias. Entonces le aplico eso, Steiner,
Digo, inercia en X va a ser la sumatoria de las inercias en X con su eje local de cada elemento, del área 1, más el área de ese elemento, por la distancia vertical del eje X al centroide de ese elemento 1, más la inercia con respecto al eje X del elemento vertical de este, área 2, más el área de este elemento por la distancia de este eje al centroide de este elemento, en Y. Para este va a ser 0. ¿No? Vamos a hacer para esto, dice, su inercia va a ser este el eje local, este es su base, T2 por H al cubo sobre 12, más T2 por H y multiplicado por la distancia de este eje al centroide. El centroide del conjunto está aquí y el centroide de este elemento también hay. Por tanto, Y2 es 0. Por 0 al cuadrado me va a dar 0. ¿No? Más de este elemento y tengo la inercia. Sumo las inercias parciales que he calculado para cada elemento y dice que esa inercia es 447,33 centímetros a la cuarta. Le aplico para Y, con respecto a este eje Y, digo, la inercia total va a ser la sumatoria de la inercia de este elemento con respecto a este eje, más la inercia de este elemento con respecto a este eje, y referido al centroide, más de este elemento con respecto a este eje y referido al eje total. ¿Ah? Eso implica, encuentro la inercia de este elementito, ahora este es el eje de referencia y es 0, del A1, entonces su base es este, T1, por esto que es B más T2 al cubo sobre 12, más el área de este T1 por B más T2, y por la distancia de este eje al centroide por X1. Ya tengo la inercia respecto a este. Respecto a este eje, Y de este elemento, más de este elemento. Y así sumo y tengo que esa inercia respecto a este eje Y me sale 111,83 centímetros a la cuarta. Ya tengo las inercias respecto a este eje centroidal del conjunto y sobre este eje centroidal de todo el área. Procedo a determinar el producto de inercias respecto a estos ejes de esta figura. El producto de inercias se puede discretizar para figuras así compuestas de figuras simples, como en este caso rectángulos. Se puede plantear como la sumatoria de las áreas de esta área por sus coordenadas en X y por Y de este área con signo, con los signos asumidos, derecha positivo en X, Y hacia abajo positivo, con esa convención. Eso encuentro para este, más este, y eso me da la inercia. Este producto de inercias puede ser 0, diferente 0, menor o mayor de 0. Por tanto, si voy a utilizar este producto de inercias en ecuaciones que he planteado para el análisis en resistencia, debo utilizar esta convención. Ojo, si voy a utilizar este producto de inercias en convenciones o en determinación de rotaciones de ejes o alguna formulación que es diferente al de la resistencia, debo verificar cuál es el sentido positivo de los ejes que está tomando en ese análisis. Hay que tener cuidado con esto. Entonces digo, el primer área, esta base B más T2 multiplicado por T1, su área, por este positivo de aquí a la derecha, de aquí a este lado negativo, menos X1, menos esta distancia. En Y es esta distancia, de aquí del eje X arriba. Positivo es de este eje hacia abajo. Este es menos Y1. Menos y me va a dar este producto más esta cantidad de este elemento. Su área, T2 por H. Su distancia en X de este es 0.
Su centroide de este elemento coincide con el centroide del conjunto. Por tanto, no tiene distancia ni en X ni en Y. X2, 0, Y2, 0. Área de este elemento por 0 y por 0 me va a dar 0. Más el área de este elemento va a ser T2 más B por T1. Por esta distancia X, X3 positivo, más X3. Por esta distancia, por más Y3. Y entonces más por más, y voy a sumar esto más esto y me da positivo. Dice que el producto de inercias XY es igual a 165 centímetros a la cuarta. ¿Qué me dice esto? Que este par de ejes no son principales, son centroidales porque aplico el centroide. El centroide previamente hemos determinado y le hemos aplicado sobre el centroide los ejes. Son ejes centroidales, pero no principales. Este método dice que debemos aplicarle con ejes centroidales. ¿Qué hago? Como he verificado que estos par de ejes no son principales, los voy a rotar, le aplico la fórmula de rotación. Como el producto de inercia es diferente de 0, rotar los ejes. Estos los roto. Para eso digo, tita, le aplico tita es igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercia sobre IX menos Y, y eso sobre 2. Le pongo aquí los valores. El producto de inercias es 165, aquí tenemos. Estos ya son los rotados, aquí. 165, positivo. Entonces aquí en la rotación digo, menos de la fórmula, 2 por 165, dividido la inercia en X, aquí está la inercia en X, 447,33 menos 111,83 centímetros a la cuarta. Le pongo números, saco este ángulo, me va a dar en grados, eso le divido en 2 y me da el tita. Consigno, menos 22. Y disculpe. Sí, dime. Hay que poner los valores independientemente cuál haya sido el signo que hemos hallado en inercia XY. Si hubiese sido negativo con negativo hubiese dado ángulo positivo, ¿verdad? Sí. Sí. Las inercias en X y en Y, estas inercias siempre van a ser positivos, por la fórmula. Siempre van a ser. El que puede ser negativo es este. Puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo. En este caso nos ha dado positivo. Este producto de inercias entra con signo. Esta fórmula, en máximos y mínimos en matemáticas, en los libros de matemáticas y cuando han visto matemáticas, ustedes han dicho que tangente de 2 θ es igual a esta fórmula, pero han encontrado este producto de inercias con esta convención X a la derecha y Y hacia arriba positivo. Para eso encontraron. Este ya está adecuado para esta convención, porque estoy usando en esta convención X a la derecha positivo y Y hacia abajo positivo. Entonces, ¿qué hago aquí? Este signo viene de la fórmula, de esa aplicación de máximos y mínimos en la determinación del tangente de 2 θ. Viene de ahí. Eso respeto, menos. 2 por, esto entra con su signo. En este caso, como es más, entra con más. 2 por más a 400, no sé cuánto es. Está más, 447,33. Ese valor entra con signo aquí. Si fuera menos, entra con signo. Si entra como más, no cambia. ¿No? Si es menos, con este menos se va a hacer más. Dividido sobre esta inercia menos esta otra inercia. Entonces, le aplico los valores, saco este valor, debe salir seguramente como 45, algo así, o 44 y fracción, dividido entre 2 me da 22,263 metros. Póngale los valores, hagan la operación y les va a dar negativo. Pónganle aquí los valores, determinen este ángulo. Da menos 22
263 grados, negativo. Este signo es importante porque esto me va a determinar el sentido de giro de los ejes. Si es positivo, la rotación de este eje va a ser en el sentido horario, hacia abajo. Si es negativo, va a rotar hacia arriba, sentido antihorario, por esta convención. En esta convención, esta ecuación está elaborada para esta convención. X a la derecha positivo, Y a la derecha positivo. Para esta convención, la rotación de los ejes en el giro positivo en el sentido horario, a partir del eje X. Negativo a partir del eje X hacia arriba. Este es negativo. Entonces agarro, sobre este eje le pongo el 0, 0, y a partir de ahí va un ángulo de menos 22, 26, 3. 26, 23, ahí está. Ahí. Negativo, en el sentido antihorario. Entonces agarro, uno es punto. Este es el eje rotado X'. Su perpendicular en el centroide es el Y'. Estos son los ejes rotados. Ahora, una vez que es rotado, puedo verificar el producto de inercias respecto a estos dos ejes rotados, sí me va a dar 0. Ahí está. Producto de inercias, áreas multiplicadas por las coordenadas en X', Y'. Lo que tienen que hacer es encontrar las coordenadas de estos respecto a estos ejes rotados. Su área no va a cambiar de este elemento. Y eso les va a dar 0. Entonces eso verifica que evidentemente estos ejes que hemos rotado son centroidales y principales. Como ya tengo los ejes centroidales y principales, procedo a determinar las inercias respecto a estos ejes rotados. En la parte de la aplicación de máximos y mínimos en el cálculo, donde han aprendido, y en Resis 1, donde han visto estas rotaciones de ejes, han visto dos fórmulas, una en función de este ángulo rotado y otra en función solo de los ángulos. Aplicación de máximos y mínimos. Derivan a la ecuación propuesta y a partir de eso encuentran. Para el eje mayor le suma y para el eje menor le resta de lo que representa los máximos y mínimos. Entonces hay dos fórmulas. Yo estoy usando esta que está en función de las inercias. Sin embargo, este ángulo ya identifica el sentido. Entonces digo, Ix', quiere decir la inercia con respecto a este eje, ha de ser igual a la media de la sumatoria de las inercias con respecto a los ejes sin rotar, más porque este es el eje mayor. Si este fuera el eje menor, le tengo que restar esta cantidad. En este caso, las dos ecuaciones son iguales. La única diferencia es que para uno de ellos se suma y para el otro se resta. Esta fórmula es general. Ix' y Y' son iguales a esto más menos esta cantidad. Para el eje mayor se suma y para el eje menor se resta. Como este es el eje mayor, para este caso, hay que identificar el eje mayor. ¿No? Como es el eje mayor, le voy a sumar la media de las inercias respecto a los ejes sin rotar, más la raíz cuadrada de la diferencia de las inercias de los ejes sin rotar dividido entre 2 al cuadrado, más el producto de inercias de los ejes sin rotar al cuadrado. Y eso me da 514,88. Reemplacen valores y van a encontrar este valor. Si no encuentran eso, me dicen. Para el eje menor, este es el eje menor. Esto no cambia, tampoco esto cambia. ¿Qué hago? Simplemente aquí, en vez de más, le pongo menos. Porque este es el eje menor. Entonces digo, esta cantidad menos esta cantidad me da 44,27 centímetros a la cuarta. Una forma de verificar es que la suma de las inercias con respecto a los dos ejes centroidales sean rotados, sin rotar, o rotados, sean ejes centroidales no principales o principales, la suma de las dos inercias es igual, siempre.
esta sumatoria, para que verifiquen, siempre va a ser igual a la sumatoria de estas inercias. Sin rotar, inercias con respecto a estos ejes, suma de esto, les va a dar 558,59,16. Sin rotar, la suma total. En los rotados, la suma esto, igual les va a dar 558 16, igual, ¿no? Les va a dar igual. Una forma de verificar. ¿Qué cambia? El principio de máximos y mínimos. ¿Por qué hacemos con máximos y mínimos? Porque los máximos y mínimos nos están condicionando que los puntos se van a referir al eje mayor y al eje menor, y los esfuerzos ya van a ser los máximos y los mínimos, los extremos. Si yo hago con este, me van a dar puntos de esfuerzos mayores, pero no van a representar ni el más grande ni el más chico. En algún punto respecto a eso me va a dar un valor mayor a todos, pero no va a ser el que le corresponde al máximo, tampoco el menor de estos. Por eso siempre se hace con respecto a los ejes centroidales principales. Hasta ahí, si hay alguna cosa, alguna duda, me dicen, si no, proseguimos. Eje y x' y y', ¿cómo calculado y cómo ha sacado cero? A ver, de nuevo. Y x', y y', ¿cómo ha calculado y cómo ha sacado cero, por favor? ¿Cómo he sacado esta? Pero la fórmula te voy a mostrar otra vez. Esta. Es el área por sus distancias en x' y y'. ¿Qué hago? Aquí he discretizado esto en esta área. Este en esta área. Y este en esta área. ¿Cómo saco este producto? Esta área y cálculo de aquí, de este eje, determino su centroide y es esto. En y esto prolongo y en x va a ser distinto respecto a estos ejes. O sea, sus coordenadas del centroide de este punto respecto a estos ejes rotados. Positivos, los que vayan de este eje a la derecha, y negativos, los que vayan de este eje al lado izquierdo. De este eje hacia arriba negativos, de este eje hacia abajo positivos. Lo único que tienen que hacer es descomponer estos centroides respecto a estos ejes rotados. ¿No ven? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo descomponen? Pueden generar ecuaciones, pueden hacer referencias triangulares, funciones, el que mejor maneje, No hay aquí una teoría que les digamos, esta es la única, no hay N formas de resolver. Es descomponer una distancia respecto a unos ejes referenciales. Si determino el centro de este elemento respecto a estos ejes sin rotar, voy a tener esta distancia x y voy a tener esta distancia y. Si hago respecto a estos ejes, pongo estos ejes aquí y determino el mismo punto respecto a estos ejes. Ahora, primero he hecho respecto a este eje, este de su eje y este de su distancia x. Entonces roto estos ejes y respecto a estos, este punto refiero a estos ejes, el eje x y el eje y. Y de ahí hago relaciones triangulares. Y puedo generar una fórmula. Pueden generar una fórmula, pueden relacionar triángulos, sumar, restar, lo que ustedes manejen. Es solo descomponer distancias. ¿Alguna otra cosa? Proseguimos entonces. Ya tenemos estos ejes rotados, conocemos este ángulo rotado, la sección, y entonces, como todo debo resolver con estos ejes, debo identificar los puntos respecto a estos ejes, donde quiero determinar sus coordenadas, 1.
debo descomponer este momento respecto a estos ejes rotados. Este momento tenía un ángulo respecto a este eje sin rotar, y ese era alfa. Cuando he rotado este eje que estaba aquí, se ha bajado aquí. Entonces, este ángulo va a ser este ángulo alfa, que era hasta aquí, más lo que ha rotado. Ahora, el nuevo ángulo entre el momento y el eje horizontal rotado es θ más alfa. En este caso, dependerá si rota en este sentido o en este otro sentido. No en todos los casos va a ser suma, ¿no? Entonces, lo que hacemos es del análisis de ese comportamiento, le sumo este ángulo y digo que el momento x', va a ser igual a este momento. Aquí digo, coseno del ángulo θ más alfa ha de ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo. De ahí despejo esto y va a ser igual a este momento por el coseno de este ángulo. Este va a ser este momento por el seno de este ángulo. Y tengo este valor. Ahora, los signos. Los signos eran positivos los que iban aquí a la derecha en X. Doble punta a la derecha. Si roto, este es su doble punta positivo. Y este tiene contrario, entonces este es negativo. Menos este momento. El positivo en este era doble punta hacia abajo, así. Es rotado, ahora este es el positivo. Veo que el momento tiene el sentido contrario. Este es el positivo, también negativo. Estos dos momentos son negativos. Entonces aquí en la determinación de momentos, creo que está por aquí. No hay. Más arriba. Más arriba tal vez. No. Hasta aquí arriba debe estar. Aquí está. Estaba en el oculto. Momento mx', este momento por el coseno de esta suma de este ángulo. Menos porque este era el positivo, con doble punto. Como este en el otro sentido, negativo. Le pongo valores, hago operaciones y dice que me da menos 19.356,23 kilogramos. En Y es este. El positivo era el que iba a este lado, en el sentido del eje positivo. Este va en sentido contrario, menos. De aquí, m por el seno de este ángulo. Una funcióncita seno. Igual, menos, le pongo valores, hago operaciones y me da menos 15.822,02 kilogramos. Tengo los momentos. Este y este, descompuestos ya con los ejes centroidales y principales. Estos son ejes centroidales y principales. Entonces procedo a determinar las coordenadas. Para la determinación de los puntos, en el problema inicialmente nos piden aquí determinar los esfuerzos en este punto, en 8 puntos. Si yo quiero determinar, vamos a hacer para un puntito, este puntito. Como he rotado los ejes, ahora mis ejes son así, para este punto, puedo determinar estas coordenadas a partir de estos ejes sin rotar. Esto le puede llamar X1, a esto le llamar Y1. Y con los ejes rotados, de este eje Y, aquí va a ser el X'1. De este eje rotado a ese punto va a ser el Y'1. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Similar al caso de donde me estaban preguntando cómo pueden hacer o cómo se hace estas distancias, igual podemos determinar estas distancias por relación de triángulos o generar una ecuación. Para esto yo he generado una ecuación para esta convención de signos que les puede servir igual para el otro punto del producto de inercias también, ¿no? Entonces, para eso, voy a irme a la figura. Ya están aquí las inercias. Aquí.
Aquí están las distancias x1, x2 hasta el x8, y1, y2 respecto a estos ejes, sin rotar. x1, x2, con sus signos. Este es el punto 1. Prolongo esto, el punto 1, el x1 es este. x1, negativo. Es la distancia del centro y de este. Y esta era 5.5 menos 5.5. En y es esta distancia de aquí a ese punto, negativo. Y esto era 12, esto es 6. Y eso encuentro para 1, 2, 3, 4, sin rotar. Estos son los sin rotar. Para los 8 puntos. Luego veo para los rotados, este es el eje rotado. Para el punto 1, prolongo esto, es su distancia x'1. Y esta es su distancia y'1. Y así para cada punto determino. Para eso, a partir de analizar un comportamiento de una figura en un cuadrante positivo, en este cuadrante, con este eje X y este eje Y su rotado X y Y, puesto un puntito, determina las coordenadas de ese punto con los ejes sin rotar y luego con los rotados a partir de este eje. Y de hecho la relación de funciones. Con esa relación de funciones he sacado estas ecuaciones, que son válidas para esa convención de signos. Aquí está. X' para cualquier punto va a ser igual a xp por coseno de θ más yp seno de θ. Y'P va a ser igual al yp coseno de θ menos xp seno de θ. Ahora, en esta ecuación, como he partido de un cuadrante positivo, todos sus componentes tienen signo. xp es la distancia x del punto respecto a los ejes sin rotar. Entra con su signo. Si este valor hemos determinado menos, debe entrar con menos. Si hemos determinado más, con más. El coseno del ángulo rotado, este es el ángulo rotado θ, la rotación de los ejes. Este ángulo puede ser positivo o negativo. Entra con su signo. Más de la formulación que he sacado. Y'P con su signo. La distancia en Y del punto sin rotar. Por el seno del ángulo θ. Con su signo. Reemplazo hay valores, por ejemplo, para este puntito. El xp1, vayan anotándose, van a verificar. El x1, para el punto 1 vamos a ver. El x1 igual a menos 5.5. El y1 igual a menos 6, con su signo. Estas son las distancias de este punto 1 con respecto a este eje sin rotar. Ahora voy a calcular respecto a estos ejes rotados. Voy y me copio esta fórmula. Aquí. La fórmula x' del punto 1 ha de ser igual x1 por coseno de θ más y1 seno de θ. Ese va a ser en x'. El y'1 ha de ser igual al y1 por el coseno de θ menos x1 por seno de θ. Θ era la rotación de los ejes. Aquí tenemos la rotación de los ejes. Θ es igual a menos 22.263. Entonces, esos valores reemplazo en esta ecuación. Aquí. Digo, el x'1 ha de ser igual a menos 5.5 por el coseno de menos 22.263. Más de la fórmula. Y'P
YP es menos 6, entra con su signo. Aquí. El YP, menos 6. Por el seno del tita, menos 22,263. Hacen operaciones y el x'1 les va a dar con signo. Aquí está, menos 282. Verifiquen si sale eso. Y'1 en el punto 1 está, va a ser igual al YP con su signo del punto 1, menos 6 por el coseno del ángulo tita, negativo, menos 22,263, menos de la fórmula, menos XP con su signo, sin rotar el X1, menos 5.5 por el seno del ángulo menos 22,263. Hacen operaciones y les va a dar con signo. X'1 es menos 282 y Y'1 es menos 763. Solo tienen que operar y eso le aplican para los 8 puntos. Tienen los valores. No es la única forma, es una de las formas. Si quieren, ustedes hacen métodos gráficos, dibujan a escala, miden con escalímetro. Hay métodos gráficos, ¿no? Era en el tiempo antiguo eran métodos gráficos, abacos, una serie de ayudas que cuando no se tenían las máquinas de calculador, los ordenadores. Hoy por hoy, el aplicarle soluciones a las ecuaciones o funciones que elaboramos es muy simple. De hecho, pueden elaborarse planillas electrónicas, Excel, o finalmente desarrollar una metodología de análisis en base a los lenguajes que saben. Ustedes son expertos en computación, ¿no ve? Entonces también pueden elaborar. Le ponen sus lógicos y todo y pueden calcularlos. Si no, con sus maquinitas son expertos manejadores el Solvet, ¿no ves? Es una ecuación simple, lineal. Cualquier de los métodos, de ahí viene, es una forma, no es la única. Se puede hacer como distancia entre dos puntos, ¿no? Vectorial, es casi una aplicación de vectores, pero también pueden aplicarle vectorialmente. Aquí agarran y dicen, quiero determinar la distancia entre este punto y el punto de donde estoy bajando, y este punto, ¿no? En forma perpendicular. Tengo estas coordenadas, distancia entre dos puntos en forma perpendicular en X y Y. Y luego, después de haber encontrado la ecuación, le encuentro su magnitud, que es la raíz cuadrada de sus componentes escalares. Otra forma, la que ustedes mejor manejen. Esta es una forma, me parece, bastante simple cuando hemos determinado o ya hemos encontrado estas ecuaciones. Ahí van a tener cuidado. Estas ecuaciones van a depender de la convención de signos que estamos manejando. Si esta ecuación se ha hecho con la convención X a la derecha y Y hacia arriba positivos, hay que tener cuidado. Entonces debe aplicarse todo con esa convención. Ojo, está hecho ya para esta convención. Con esta convención. Positivos. Entonces ya tenemos los momentos, tenemos las coordenadas en X y Y le aplico la forma. Para el punto 1, esfuerzo en la dirección Z' en el punto 1, menos de la fórmula, el momento X' con su signo. El momento X' era menos 19.356,23 kilogramos. Van a tener mucho cuidado con las unidades. Está en kilogramos. Cuidado que le mezclen papas con cebolla. La inercia rotada en esa dirección. La inercia rotada, aquí está, X', 514.8
88. Por, esta es la ecuación, por y'1, aquí está, con su signo, menos 7,64. De la fórmula, más el momento en y, con su signo, menos 15.822,02, está en kilogramos. Ojo con las unidades. Sobre la inercia con el eje X rotado. Entonces la inercia con el eje Y rotado, ahí está. 44,27. Por, de acuerdo a esto, por x'1. El x'1 aquí está, con su signo. Menos 2 por menos 2,82. Hacen operaciones, sigma z prima en el punto 1 les va a dar esta cantidad haciendo operaciones. Hay que compatibilizar unidades. El momento está en kilogramos, la inercia está en centímetros a la cuarta, las distancias están en centímetros. Entonces el momento hay que convertir en centímetros. Hay que tener cuidado con eso. Haciendo esas operaciones dice que le sale 71.929,79 kilogramos sobre centímetro. Dice en el punto 1 el esfuerzo calculado por este método. Vamos a ir al punto 1. Aquí. El esfuerzo en este punto 1 calculado por el método de los ejes centroidales y principales dice que nos da una tracción de 71.929,79 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y eso hacemos para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, 7 y 8. Aquí están los 8 valores calculados. Verifiquen si sale. Una vez que tengo los 8 valores, la pregunta, vamos a ver qué nos preguntaron. Determinar los esfuerzos en los puntos. No, nos pedían solo eso. Entonces, una vez que tenemos estos puntos, ya hemos respondido. En el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8. En el 8 dice que es una tracción de 88.944,71. En el 7 dice que es menos 69.254,66 kilocéntimos cuadrados de compresión. Y así en el 5 es de compresión, en el 4 de compresión. ¿no? Y así determinamos los valores. Pueden completarlos, tienen toda la información. Adicionalmente aquí estamos encontrando el eje neutro. Para determinar el eje neutro hemos deducido esta fórmula. Hemos dicho que beta prima es igual al tangente, arco tangente, de my por ix sobre my por mx, con los ejes primas. Entonces aquí reemplazo beta igual arco tangente del momento y con su signo. El momento y tenían aquí arriba, creo que está aquí los momentos, no, más arriba. Aquí están los momentos. Ocultos aquí arriba. Está el momento. Digo, en la ecuación, los momentos en y x, aquí tenemos, entran con signo. Si es negativo, ponen con negativo. Si es positivo, con positivo. Y las inercias con respecto a los ejes centroidales rotados son positivos, porque no está en función del producto de inercia.
Este ángulo está en función, aun cuando se equivocaran aquí en los signos, les va a corregir, ¿no? Si se olvidan de poner, si ambos son negativos, le ponen positivos, no le va a pasar nada, porque con este los signos se van a simplificar. Pero si se equivocan en uno solo, sí va a arrastrar el error, ¿no? Ese error simple sí va a detectar. Estos productos de inercia son positivos, no hay ningún problema, solo los momentos. Y sacan del arco tangente y dice que es 83,995 grados. Esto siempre les va a dar con signo, porque también esto hay que rotar a partir de los ejes con los que estamos trabajando. Esto nos dice que es positivo, entonces de los ejes rotados debo rotar positivo hacia abajo, si fuera negativo hacia arriba. Entonces, la siguiente gráfica. Estos son los ejes rotados, X' y Y'. Este ángulo es positivo, por tanto agarro el transportador, pongo sobre este 0, 0, y de ahí mido los 88 y tantos hacia abajo, porque es positivo. Abro el ángulo, uno este punto con ese, y prolongo, y este es el eje neutro. Este eje neutro me representa la línea de esfuerzo cero. Es la transición de un tipo de esfuerzo de un lado, viene de un tipo de esfuerzo, se hace cero y pasa al otro lado con otro tipo de esfuerzo. Si en este lado es tracciones, en este lado serán compresiones. Si en este lado son compresiones, en este lado serán tracciones. De hecho, con encontrar un valor ya podríamos saber el tipo de esfuerzo en cada punto. Con el primer valor, 1, determinamos el esfuerzo en el punto, ahí está. 71.929,79 es tracción. Entonces voy aquí es tracción. Esto está a este lado del eje neutro. Lo que quiere decir que todos los que quedan a este lado del eje neutro son tracciones. En el 1, en el 8, en el 3 y en el 6 son tracciones. El 2, el 7, y el 4 y el 5 son compresiones. Y verifican aquí. 1, 8, 3, 6. 1, tracción. 3, el 3, tracción. El 6, tracción. El 8, tracción. ¿No? Entonces, también se puede ayudar para el tipo de esfuerzo, para verificar si está bien o está mal a través de el seguimiento al problema en función de la posición del eje neutro. Para propósitos de diseño, el saber, el determinar la posición del eje neutro va a ser determinante. Más adelante, cuando entre a materias de diseño, sí van a tener que saber cómo varía el eje neutro. En muchos casos se utilizan materiales combinados o técnicas constructivas que combinan materiales, en cuyo caso necesitamos saber qué parte está sometida a compresión, qué parte en tracción. Inclusive podemos tener la necesidad de verificar que hayan partes de sección que no entren en tracción o que no entren en algún tipo de esfuerzo no deseado. Entonces, para todo eso, el manejar por análisis estos problemas es bueno. Mecanizarse puede servir tal vez para nota, con el riesgo de que alguna variante en la mecanización les desubique en el análisis, ¿no? Por eso siempre es bueno estas materias de análisis entender por qué estamos tomando un valor o un signo. Es importantísimo para materias de diseño. Quienes manejen las materias de análisis fluidamente no van a tener ningún problema en los de análisis, que es en las de diseño. Naturalmente, aprendiendo las metodologías de diseño, ¿no? Que en cada caso tienen sus conocimientos que en cada tema se dan. Es este tema. ¿Alguna cosa que quieran comentar, preguntar? Nada. Perfecto, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase. Traten de resolver el problema
no copiarlo. El problema agarren y vayan resolviendo una vez, dos veces. Vean las dificultades que se presentan en cada punto. El que resuelva la mayor cantidad de este tipo de problemas les va a ayudar para tener la fluidez en el análisis en problemas de flexión asimétrico, es viajada, ¿no? Siempre es bueno. Siempre aparecen alguna cosita, algún detalle en el momento preciso, ¿no? Ver hacer, decirle, pon aquí más, aquí menos, aquí esta cantidad, esta otra cantidad, no tiene ninguna dificultad. Pero cuando uno va a ser el que decida qué debe ponerle en ese punto, aparece la duda, ¿no? ¿Y cómo era? ¿De dónde salió esto? Hagan eso. Tránquense, equivóquense, corrijan, pregunten, Inge, ¿no? Échenle una mirada a sus apuntes y van a ver. Esa es la forma de retroalimentación en el proceso de toma del conocimiento, que es vital en la ingeniería. Si alguien quería decir algo. Sí, Inge, perdón. Quería saber qué define exactamente el eje principal mayor del menor. ¿Era la inercia? Eso no he entendido muy bien. ¿Qué es el mayor? ¿Qué es el eje mayor? Sí, pero ¿qué lo El eje define como mayor? al que tiene el mayor inercia. Ah, eso. Gracias, Inge. Sí. Bueno, si no hay nada más, nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien.